Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Bienvenidos al noticiario Al Fin de la Noche, a través de Maya Televisión, en alianza con Radio 1, la poderosa y libertaria, Radio 1 Online. Estamos en todas las plataformas digitales, todo lo que son las redes sociales y las transmisiones online. El mismo liderazgo con suma calidad a nivel nacional e internacional. Luego el noticiario abriendo la mañana, iniciando el día a través de Radio El Mundo, que cumple 60 años, todo el año 2019. De principio a fin, esta emisora tan querida, tan popular, tan influyente y que ha contribuido bastante a la educación, la cultura y el arte en la ciudad de San Pedro Sula. Como ya les explicamos en el programa anterior, donde compareció el locutor Alfredo Lanza de América Multimedios y su subsidiaria Radio San Pedro, Maya Televisión está dedicando un especial a la radiodifusión y a sus protagonistas, los locutores, en vista que el 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Interamericano del Locutor. Hoy, amigas y amigos que están acompañando la transmisión a nivel nacional con nuestros 700 sistemas de cable, el satélite, el sistema HD en banda abierta, las redes sociales, Facebook Live y las plataformas digitales, hemos invitado a un señor del micrófono. Él es sinceramente una autoridad en la radiodifusión. Ha tenido experiencias en El Salvador, en Nicaragua, conoce perfectamente el sistema de la radiodifusión cubana, conoce las organizaciones como los sindicatos, las asociaciones, los clubes, las cooperativas. En realidad, traigo hoy a un auténtico comunicador social en dos líneas: el locutor y publicista, y el periodista analista, crítico, punzante. Y luego traigo también al historiador. Le fascina la historia, su pasión es la historia. También estuvo en las milicias de los militares, ¿sí? Fue corneta. Esta historia yo la guardo. Y luego tenemos la parte política. Fue vicealcalde de San Pedro Sula en el otrora todopoderoso Partido Liberal en la administración del licenciado Luis García Bustamante. El alcalde ya murió. Gratos recuerdos de un alcalde extraído totalmente de las entrañas del pueblo en la ciudad de San Pedro Sula. Para unos fue buen alcalde, para otros no funcionó. No pueden ser las cosas totalmente puras y genuinas. Dice el poeta que los malos tienen pizcas de bueno y los buenos tienen pizcas de malo. Señoras y señores, el que se ha identificado en la radio como valiente, franco y sincero, el hombre de las verdades, desde inicios del año 1955 en la radio Comayagüela, el ingeniero Roberto Andino. Le damos la bienvenida a los estudios de Maya Televisión a Virgilio Andrade, el hombre de las verdades. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias por darme esta oportunidad de manifestarme y contar algunas historias que viven en mi memoria por siempre. Hoy que mencionaba usted pizca de maldad, pizca de virtud, recuerdo al poeta Juan Ramón Ortega, a quien el periodista Froilán Turcios le llamaba cariñosamente Orteguita, porque Ortega era un hombre delgado, de baja estatura, de finos modales, y Froilán Turcios le consiguió trabajo de mecanógrafo en la Casa Presidencial cuando era mandatario el licenciado Francisco Bertrán. Así que hay rasgos de virtud en el malvado,
y rasgos de maldad en el virtuoso, decía Juan Ramón Ortega. De Juan Ramón Ortega se decía que habría sido víctima de la dictadura del general Tiburcio Carías Andino, pero no fue así. Ortega murió antes que asumiera el poder Carías Andino, y murió en el Hospital San Felipe, en el asilo de inválidos, que así le llaman, y le llaman todavía, el poeta Juan Ramón Ortega. Froilán Turcios pidió al Congreso Nacional, él era diputado, pero nunca cobró porque nunca llegó a las sesiones. Decía, yo no le causo perjuicio al presupuesto. Decía Froilán Turcios que hizo una gestión de $3,000 para enviar a los Estados Unidos a Orteguita, que se suponía podría mejorar su salud mental en aquel país. Pero la moción de Froilán Turcios no prosperó, así que cuando ya pasaron los años y Orteguita estaba muy mal de salud, lo mandaron al asilo de San Felipe. Decía Froilán Turcios, he conversado casi media hora con Orteguita y en esa media hora no ha dicho disparates. Por lo tanto, Froilán Turcios creía mucho en él. Les cuento esto porque me llamó la atención lo que dijo Arnulfo, en cuanto que hay rasgos de virtud en el malvado y rasgos de maldad en el virtuoso. Frases del inolvidable Juan Ramón Ortega. Virgilio Andrade, toda una carrera, medio siglo y más todavía. Mucho de radio. Más, sí. Yo vine aquí a HRP1 el 57. Recuerdo que en el mes de abril del 57 murió Pedro Infante. Yo estaba ya en HRP1, tenía programas musicales, el noticiero con Jeremías Romero a las 11 de la mañana, El Palpitar del Mundo, y también dirigí el noticiero San Pedro Sula por dentro, a las 9 de la noche, el único en la costa norte, no había noticieros nocturnos, y a mí me correspondió dirigir ese informativo. Entonces no había grabadoras portátiles, no en San Pedro Sula. Y las armas que usábamos en aquel tiempo, los reporteros, era libreta y lápiz de grafito, porque no existían los, estos, ¿cómo le llaman? Los bolígrafos. No existían, era lápiz de grafito. Yo llevaba siempre en el bolsillo un sacapuntas, para sacarle punta a mi lápiz y poder escribir fino en mi reportaje. Las fuentes de información era la dirección de policía. Ahí me daban a mí la lista, por ejemplo, de los detenidos. Y se leía en la noche la lista de los que caían presos durante el día. Y así las esposas y las hijas y los familiares corrían al día siguiente a pagar la multa para conseguir la libertad del preso. Por ejemplo, las faltas. Fulana de tal, meretriz. Así se identifica. Fulana de tal, meretriz. Fulano de tal, ebriedad. Fulano de tal, escándalo público. Yo recuerdo que esa multa era de $5, 10 lempiras. Fulano de tal, escándalo en la vía pública. Estaba 1 a 1. Sí, en ese tiempo. El 2 por 1. Fulano de tal, ebrio fondeado. Ese pagaba 3 lempiras de multa. Y lo recogía la policía en un carro cualquiera, en una paila de un carro viejo, porque no tenía carros la policía, pero lo echaban ahí. Entonces, esa era una fuente de información. Otra fuente de información era el registro civil de las personas en la alcaldía municipal. Por ejemplo, matrimonios. Hoy contrajeron matrimonio fulano y sultano, fulano y sultana, fulano y sultana. Defunciones. Hoy falleció fulano de tal, fulana de tal, fulana de tal. Nacimientos. Hoy nacieron en San Pedro Sula, fulano de tal. Ese era el sistema informativo. Y después de todos esos listados, que eran las fuentes de información, venían otras cuestiones. No se hablaba de política en esos tiempos, muy poco porque recién había tomado el poder el Partido Liberal y HRP1 era de General Díaz Zelaya, nacionalista. Por cierto, Díaz Zelaya no era un nacionalista ofuscado, no era de aquellos generales de cerro. Era moderado. Era un hombre moderado y contaba con cierta simpatía. Entonces se mencionaba muy poco el asunto de la política, pero sí había algunos informes que recibíamos, por ejemplo, de Tegucigalpa, en telegramas. Yo conservo todavía algunos telegramas. El diario El Día. Entonces tomamos de algunas notas del diario El Día. Una de ellas que me quedó en mi memoria fue aquella de Hoy en la Historia, y aparecía que este señor Goldstein, que ya falleció, ¿cómo se llamaba?
Don Boris Goldstein. Don Boris Goldstein aparecía ahí en esa noticia como multado por el contrabando de 10.000 pares de botas. Nunca se me olvida eso, 10.000 pares de botas. O sea que muchos de los ricos que dejaron descendencia en San Pedro Sula no encontraron petróleo aquí, ni diamantes, ni esmeraldas, ni oro. Era el contrabando lo que alimentó esas fortunas. Y una de ellas, en ese tiempo, según lo declaró el diario El Día, era 10.000 pares de botas que habían ingresado al país sin el pago correspondiente, y por eso se le había multado con una X cantidad de dinero. Al que después se convirtió en todo un personaje de la banca, todo un la personaje. industria. Porque al principio mi papá me decía que este señor Goldstein y su socio, esta gente, lo que tenían era curtidora de cueros allá por donde estuvo el presidio. Sí. Y por ahí cruzaba una quebradita. La zona de Las Palmas. Una quebradita, y en esa quebrada lavaban los cueros de reses. Y Boris Goldstein y su socio traían los cueros en una carretilla de mano, una carretilla de madera con una sola rueda. Ellos se encargaban de empujar la carretilla para traer los cueros, ya para procesarlos. Unos se exportaban y otros se procesaban aquí, y de ahí aparecía la suela para zapatos. Ellos tenían un puesto de ventas muchos años después, en lo que es hoy el Pasaje Valle, en el extremo sur. Ahí tenían ellos la tienda, donde cortaban con navaja la suela. Un zapatero vecino, don Alfredo Grande, me mandaba a comprar, vaya, cómpreme media libra de suela. Yo iba ahí donde don Boris, él tenía un delantal, cortaba el pedazo de suela, lo pesaba, lo enrollaba, lo amarraba con una cabulla y me lo daba. Eso costaba un búfalo, yo cobraba un búfalo por el mandado, 10 centavos. Así que conocí un poco la historia. Mi papá hablaba mucho de cómo habían prosperado esas gentes con un trabajo tan humilde como el de curtir cueros para exportar y para fabricar suela, que luego se vendía aquí a las zapaterías. Es también parte de la historia. Donde estuvo el presidio, estuvo ahí la curtiembre, y donde estuvo la bodega municipal, también fue curtiembre antes, mucho antes. Posteriormente la trasladaron al lugar que ocupó donde después estuvo el presidio, y lo demás ya es historia conocida. Del presidio les puedo contar que se inauguró con el fusilamiento de un hombre que había matado a una mujer y a un anciano con machete. El que aparece en la fotografía del libro de Julio Escoto. Del libro de Julio Escoto. Ese es el primer fusilado, el segundo fusilado en San Pedro Sula. El primero fue atrás del Banco Atlántida, en la esquina donde estaba el torreón número 3. Pero eso fue el 32, todavía no estaba el torreón. Los torreones los fabrican, los levantan el 37. De manera que ahí lo que había era un circo de láminas de zinc, donde fusilaron a un hombre que mató a una mujer, porque la acusó de brujería. Pues se inaugura el presidio, y el primer director del presidio de San Pedro Sula fue un profesor, el profesor Perfecto Mejía, que residía en la primera calle, cerca del Machine Shop, en una casa de madera de corredores. Fue el primer director del presidio. Como para ir al presidio había que abrir portones de hacienda, de esos que tienen alambre de púas y unas trancas, era difícil llegar hasta ese lugar. Pero algunos lograron meter camiones, y los espectadores subieron en los techos de los camiones para presenciar el fusilamiento de este hombre, que con eso se inaugura el presidio de San Pedro. Entonces la gente decía, ¿por qué hicieron el presidio en el monte? Va a ser difícil ir a ver a los familiares de los presidiarios, porque tan lejos, era muy lejos, y había que pasar por potreros y por una gran zanja. Entonces era inaudito, así como fue inaudita la elaboración, la fabricación, la edificación de la zona militar. Inaudito, en el monte, no puede ser, tan lejos, ahora tan cerca. Así que un poquito de historia no nos viene mal. El primer director del presidio de San Pedro Sula fue el profesor Perfecto Mejía, que trabajó como maestro en el Instituto José Trinidad Reyes, cuando este instituto funcionaba en un barracón en la esquina donde hoy funciona el Centro Cultural Sanpedrano. Después que el Centro del Reyes pasó allá atrás del María Auxiliadora, en ese mismo barracón funcionó el Dionisio de Herrera. Ahí fui alumno yo del segundo curso, con el profesor Consuegra. La parte de abajo eran las aulas de clases y la parte de arriba era la dirección, donde estaba el profesor Consuegra.
ahí funcionó pues el Instituto Dionisio de Herrera. Bella historia de San Pedro Sula, recuerdos inolvidables. Prácticamente el primer colegio nocturno de San Pedro Sula. Y el primer colegio diurno público, porque no había otro, era el único. El que no podía estudiar de día, no podía estudiar a menos que fuera en el evangélico, que al principio se le llamó escuela americana, se le llamaba al principio escuela americana. No, ese era diurno, pero había que pagar. Solo los hijos de los ricos, de alguna gente pudientes, podían estudiar allí. Trinidad Reyes cobraba $6 mensuales, 12 lempiras. Había que vestir de saco, podía ser un saco de drill, de manta de cemento, pero un saco, corbata. Eso era lo que había que usar. Estudiantes encorbatados, ensacados. Sí, con saco y corbata. Disciplina, formalidad. Había instructores militares. El José Trinidad Reyes. Sí, el mayor de plaza, Marcial López Núñez, alias Chachalaca, era el instructor militar de los colegiantes. Y el 15 de septiembre estos vestían uniforme militar, con fusiles y todo, desfilaban, porque la disciplina era militar. Así que el mayor de plaza, Marcial López Núñez, fue por una temporada el instructor de los alumnos del Colegio Trinidad Reyes. Comayagüela, 1955, Radio Comayagüela. Radio Comayagüela. El ingeniero Roberto Andino. Él era el gerente de Radio Comayagüela. Los locutores, los periodistas, los radiooperadores, los radiotécnicos. Y Virgilio Andrade allí. Había un noticiero y recuerdo que uno de los reporteros era Mazariegos. Otro reportero era un compañero Martel, hermano de Telma Martel, que fue secretaria de Radio Norte por muchos años. Doña Telma. Sí, hermano de Telma, y Ernesto Galindo Ruiz, apodado El Chaparro. Este era el locutor de música ranchera. Son los tres que recuerdo. Fui hasta Radio Comayagüela porque tenía deseo de participar en una radioemisora. Me recibió, recuerdo yo que vestía una chaqueta celeste, manga corta. Recuerdo que me recibió una jovencita guapa, muy amable, en una oficina modesta. Me saludó, la saludé. Yo estaba apenas comenzando a los 20 años. Pues tenía algún atractivo, sin duda. La muchacha muy guapa, muy atractiva, me sonrió, me atendió, le dije, señorita, yo vengo de San Pedro Sula, he recibido algún entrenamiento, poco por cierto en radio, pero me gustaría que me probaran aquí para participar como locutor, como aprendiz. Y me dijo la jovencita, ¿cómo no? Mandó llamar a Chaparro Galindo, la radio estaba en un segundo piso, me dijo, vaya con este joven, indíquele que la cabina, antes daban un libreto con los comerciales, dele un libreto para que lea algunas cuñas, y en lo que subíamos la grada me dijo el Chaparro Galindo, no se me olvida, voy a probarte, si estás bien te voy a decir que estás bien, si estás mal te voy a decir que no servís. Eso fue el recibimiento que me hizo el Chaparro Galindo. En verdad nunca fuimos amigos, era un tipo de pocos amigos. Llegué a la cabina, abrió la cabina, entré, me dio el libreto y me dijo, vaya, leí 2 comerciales. ¿Cómo se sentía? ¿Seguro o le temblaban las piernas? Un poquito de nerviosismo, y cuando terminé, entró el Chaparro Galindo, me dijo, está bien, me dijo. Eso me fortaleció, está bien, pero un defecto. La última frase no la pronuncias. Así como la mayoría de las personas que hablan casi a la última frase no la pronuncian. Por ejemplo, dicen la comandancia, ¿sí? El hospital. Me dice, tenés que pronunciar igual la primera que la última. Y eso me sirvió. Luego me encomendaron a los pocos días... Vocablos perfectos. Sí, me encomendaron a los pocos días, el programa de Carlos Azúñiga, La Casa de la Música. Era un programa de 15 minutos que patrocinaba a Carlos Azúñiga, La Casa de la Música. El tema musical era la zona matancera. Ya me voy a acordar. La Matancera. Mi florecilla de amor. Mi florecilla de amor. Mi florecilla de amor era el tema musical. Entraba el tema musical, eran discos de 78 revoluciones por minuto. Cuando se caían se hacían pedazos, parecía que eran de barro. Tan frágiles. Eran frágiles y gruesos. Ponían
el tema Mi Florecilla de Amor, y comenzaba la Casa de la Música, Carlos Azúñiga presenta, y canciones, 15 minutos. Pero después de mi programa entraba el noticiero, o un poquito después. Entonces los reporteros no llegaban a la hora del programa y me dejaban 15 minutos más. Y eso me gustaba porque yo entrenaba más, leía más comerciales. Y más comerciales y más comerciales. Hubo veces que me dejaron 45 minutos. Los comerciales casi todos eran en vivo entonces, Virgilio. Todos, la mayoría. Había algunos grabados, que en jingles, en discos de acetato. El corte de acetato. Sí, algunos, pero la mayoría eran en vivo. Había que pronunciar bien, había que estar atento a los horarios, porque todos tenían la marca a la hora. Miraba uno el reloj, a las 4:15 termina Carlos Azúñiga, la música, Del tema musical, identificación, Radio Comayagüela, en la capital de Honduras, las 4:15 de la tarde. Ahí estaba a las 4:15 el comercial que había que leer. ¿Y la frecuencia la anunciaban? La frecuencia también. ¿Onda corta? No, era onda larga. Onda larga. No la recuerdo, pero era onda larga. La que sí recuerdo era Mi Frecuencia en Ciguatepeque, 1120 kilociclos onda larga, Radio Libertad, esa sí la recuerdo. ¿Esa fue suya? Sí, esa fue mi emisora. ¿La fundó usted? Era mío, el transmisor era mío. Me lo hizo Pedrito Torres. Pedro Torres. Pedrito Torres murió después accidentalmente poniendo una antena, colocando una antena, chocó con unos cables de alta tensión y murió trágicamente. Pedrito Torres me hizo el transmisor, era pequeño y las antenas eran antenas horizontales. Sí, recuerdo que mandamos a conseguir 2 pinos, como de 6 metros de altura, 2 trozas de pino, y colocaban alambres de cobre, de extremo a extremo, y en el centro bajaba la señal. Los radiales. Bajaba directamente al transmisor. Así transmitíamos, cubríamos Iguatepec y algunos lugares circunvecinos. Algo que es anecdotorio. Yo le compré unos discos a Silvio Peña, un cubano que vino como locutor aquí a la HRQ Radio Suyapa. Silvio Peña vino contratado por Guayo Galeano. El coronel Guayo Galeano. Guayo Galeano, un hombre infame, un tirano, un verdugo de la dictadura de Tiburcio Carías, pero un hombre con una mentalidad de avanzada. ¿Sí? Él contrató locutores nicaragüenses de primer nivel, contrató locutores salvadoreños, cubanos. Armando Bianchi, Mister Televisión de Cuba, fue locutor aquí, en HRQ, y no había televisión en Honduras. Silvio Peña y Aramí del Real, 2 cubanos que vinieron contratados por Guayo Galeano, hacían el programa Don Florito y Segismundo a las 12 del mediodía. Era un diálogo humorístico, los 2 cubanos. Por cierto, Aramí del Real se casó con una hija de Guayo Galeano, Suyapa Galeano. Esos eran los locutores que contrataba Guayo Galeano. Ayer lo decía en mi programa, en la radio, Freedom Radio 96.1 FM, hablaba sobre José Tip McConnell. José Tip McConnell era el actor principal, primer actor de las radionovelas de Colgate Palmolive, que se grababan en Radio Mundial, cadena nicaragüense de radiodifusión, desde Radio Mundial en Managua. Allí ese era el locutor estrella. José Tip McConnell fue locutor aquí en HRQ. Era homosexual. Tuvo problemas con el hijo del doctor Martínez, que fue ministro en tiempos de Villegas Morales, y vergonzosamente tuvieron que echarlo del país. Posteriormente lo vi en Managua, y al cabo de los años estuve en su funeral. Yo estuve en el funeral de José Tip McConnell, un locutor de primera, un locutorazo con una personalidad masculina y una voz enorme, pero tenía algunas preferencias especiales. José Tip McConnell. Con la genialidad de Silvio Peña. Oh, sí, Silvio Peña fue locutor aquí y después con el tiempo fue director de HRQ. Funda la Q prácticamente, pero ahí pasa a fundar Radio América. Sí, enseguida Radio América. Después de Silvio Peña vino aquí Juan Ponce de León, mexicano, de director de HRQ. Estuvo también de director de HRQ aquí un cubano batistiano, Richard Pedraza. La primera huelga de radio la hice yo aquí en HRQ.
paralizamos las transmisiones porque el cubano Richard Pedraza, batistiano, era un déspota, era un individuo que quería imponer sus caprichos. Había aprendido algo a Guayo Galeano. Había aprendido algo de Guayo Galeano. Y le paralizamos la radio como por 6 horas, hasta que vino Guayito, el hijo de Guayo Galeano, era un muchacho moderado. Platicamos y dijo, bueno, ya Richard Pedraza quedaba de director, pero con menos autoridad. Y entonces la radio siguió funcionando. HRQ, Radio Suyapa. Virgilio, ¿quién era la competencia de Radio Comayagüela allá en Tegucigalpa y los personajes que usted conocía? Porque claro, ya estaba Radio América, ya estaba Radio América, Radio pero HRN. En un bajo perfil, Radio América. Era ya el poder de HRN. Siempre. Y estaba también HRA, Radio Lempira, que tenía cierta beligerancia. El del papá del cardenal. Creo que sí, HRA, Radio Lempira. Oscar Andrés Rodríguez. Radio América, Radio Comayagüela, no recuerdo otra radio, las radioemisoras eran La escasas. Radio Montserrat. Radio de Montserrat, la familia León Gómez. allá yendo para el Honduras Maya. Ahí estuve yo con Julio Díaz, un cubano, homosexual también. Era director de Radio Montserrat y hacíamos radionovelas cortas. Esta Radio Pinares, ¿por qué? La Pinares surge, influye tanto. estaba frente a Radio Montserrat. Radio Pinares era propiedad de un árabe. Fenómeno, en Honduras casi todas las emisoras son de árabes. Casi todas. Casi los medios de comunicación. Ahí estaba entonces este hombre tuvo en el pasaje Valle una oficina que se llamaba Mi Casa, que hacía cobros de préstamos y eso. No recuerdo el nombre de ese hombre. Tuvo que exiliarse, tuvo que huir, porque Julio Lozano persiguió a los que quebraban la ley. Inclusive a don Jacobo Weisenbrut tuvo que huir por contrabando. Aquel señor Fishman del Récord, el padre, tuvo que huir al Canadá. León Fishman. John Fishman. Y otro de Calzado Victoria, otro judío, huyó también creo que para el Canadá, porque aquí fueron perseguidos por Julio Lozano por contrabandistas. Fue el único presidente que persiguió a los grandes contrabandistas. Sabía que ahí estaba la salida Sí. del fisco del Julio tesoro. Lozano, además Julio Lozano fue un hombre honrado. Yo no simpaticé con él y tuve que exiliarme en El Salvador cuando él era jefe de Estado. Cuando ya se inició la dictadura de Lozano, ya no me sentí bien y comenzamos a conspirar, a hacer grupitos para gritar en las calles con David Ardón. Gabriel García Ardón. No, David. Eduardo David Ardón. Gabriel García Ardón en la cachureca, en la oreja. Eduardo David Ardón. Eduardo David La Ardón. pollera colorada. Ya falleció en Estados Liberal. Unidos. ¿Cierto? Liberal de siempre. Estaba también Julio Andrade Yacamán, que tenía la librería Atenea, ahí donde está la peatonal ahora, donde está el Café Americano, ahí estaba la librería Atenea. Julio Andrade Yacamán exhibía en la vitrina el libro El Capital de Carlos Marx. Eso era un crimen, eso era un pecado mortal, exhibir ese libro. Dinamita, veneno, porque aquí nos han mal acostumbrado que la literatura es mala porque es de determinado autor, porque es de determinada tendencia ideológica. Vos has leído a Marx, pecado. En cambio en Nicaragua, en la universidad, discutíamos y hacíamos toda clase de foros sobre el pronunciamiento de Lenin. Aquello era como una telenovela y cada día había más foros y grupos de estudio del manifiesto de Lenin, como lo más natural. En cambio aquí, incluso en tiempos de Ascona, un director de policía mandó a confiscar libros solo porque tenían algunas frases que no convenían al sistema imperialista. Entre ellos un libro donde aparecía también la efigie de Morazán, que la consideraban subversiva porque se expresaban algunas frases en contra del capitalismo salvaje. Entonces nos han mal acostumbrado y nos han mantenido con la espada de Damocles sobre la cabeza. Lo ideológico prohibido, es pecado. Cuidado, solo hay que leer lo que conviene al sistema, lo que conviene al imperialismo norteamericano, lo que conviene a los millonarios, lo que conviene a los militares y lo que conviene al sistema neoliberal.
Lo demás es prohibido. Y se etiqueta a las personas, se les coloca etiquetas. Se satanizan. Sí, los satanizan, los criminalizan. Es que vos sos de izquierda, es que vos sos de izquierda. Una persona muy cercana a mi familia me dijo, mira, vos sos de izquierda, y yo que soy de derecha, y mi hijo que es de derecha, y te ayudamos. Y le dije, fíjate que esa etiqueta no me la habían puesto. ¿Cómo me logras etiquetar vos con ese término? ¿Por qué y cómo? ¿Qué significa esa etiqueta? Porque es como una marca, es como un sello. Porque no pienso igual que vos, porque no hablo igual que vos, porque no adoro igual que vos lo que vos adorás. Entonces, no entiendo, y realmente no entiendo. Virgilio Andrade, de 1955 a 1973. Antes de hablar de la historia del 73, hablemos de las radios. Llega usted a la HRP1, comparte con todos estos personajes. 63 dijiste. No, 73, hasta el 73. Ah, cuando llego a Emisoras Hablemos del Unidas. 73 hacia atrás. El 73. Virgilio Andrade, el locutor, el periodista ya. Yo fui a Emisoras Unidas a fines del 72, era Navidad. Estaba bien fregado. Estaba viviendo en Río Blanco, en una casita que me costaba 40 lempiras mensuales. No pagaba luz porque la casa no tenía luz, y no pagaba agua porque la casa no tenía agua. Pero había enterrada en el patio una pilita, escarbé y encontré una llave y ahí sacaba agua. Fui a Radio Emisoras, a Emisoras Unidas, hablé con Ricardo Iglesias y hablé algo en Radio Eco. Creo que me hicieron unos regalitos ahí, Iglesias tenía golosinas, me regalaron unas golosinas. Y volví, seguí yendo a Radio Norte, y luego hablamos con Iglesias de montar un programa, me dijo un programa diferente. Yo había trabajado en León, Nicaragua, en Radio Circuito, cadena de éxitos, en un programa llamado El Tren de las 6. Antes del 73 ocurre Sí. el Tren de las 6. El Tren de las 6 era con varios actores, se doblaban voces para ridiculizar a los políticos, a los funcionarios públicos. Pero me dijo, aquí no vas a encontrar personas con esas habilidades, y si las encontrás, vendrán una semana y después no vuelven, porque grabábamos cada 3 días, cada 4 días grabábamos. No funciona aquí, la gente es impuntual, mejor hace algo vos solo. Y comencé con la idea de Sonriendo y Comentando, que fue idea en la que compartimos con Iglesias, Sonriendo y Comentando. Poníamos algunos chistes del rizámetro del aire de XCW de México y algunas críticas. Esas críticas las tomaba yo cuando viajaba en el bus de Río Blanco al centro de San Pedro. Lo que veía, lo reproducía en el programa. Y eso le gustaba a la gente, lo que decía la señora que iba a La Paz. Esto era en Radio Norte. En Radio Norte, lo que decía el chofer, lo que decía el vendedor de la calle. Entonces, eso le gustaba a la gente. Y comencé yo con esas críticas, un poquito de crítica. Y un día de tantos me dice una señora, en la colonia Fecitrán, casa por casa escuchamos este programa. Le digo, ¿cuántas casas hay en la colonia Fecitrán? Hay como 400. Si hay 4 personas en cada casa, voy a multiplicar 400 por 40. No sé multiplicar, no tenía una calculadora, pero creí que era bastante gente. Y comenzó entonces ya a arreciar un poquito las críticas. Comenzaron las críticas fuertes, un poco fuertes y un poquito más fuertes. Y el programa gustó, el programa pegó, y luego los casos de interés humano, que es lo que levantó el programa. Yo fui hasta Caiquín, Lempira, con un camión cargado con granos básicos, ropa, medicinas, jabón, bueno, a Caiquín, Lempira, porque un maestro me escribió pidiendo ayuda, y yo llevé ayuda como para 60 familias. En Santa Rosa de Copán estaba el teniente, el que me enganchó a ir a la escuela básica, el teniente Andino, estaba ya, era coronel, estaba en Santa Rosa de Copán, y el comandante del cuartel era el general, el coronel Armando Flores Carías Ayas Pichete, que fue mi compañero mío, fue mi compañero en la escuela básica. Él era teniente de la batería A de artillería, yo era técnico quinto de la compañía A de ingenieros. Ahí estuvimos juntos. Cuando llegué, saludé al coronel Carías, Flores Carías, y Andino, Eduardo Andino,
y le dije, necesito ayuda, necesito un camión, necesito un conductor uniformado, armado, yo andaba armado, para que me acompañe hasta Caiquín Empira a repartir esta ayuda. Entonces, como nombre, inmediatamente, coronel. Posteriormente, el coronel Armando Flores Carías murió, dice que envenenado porque le gustaba el trago, y parece que alguien le dio un trago, dicen, envenenado, y así murió aquel hombre que fue campeón de boxeo en Fort Gully, Panamá, donde muchos básicos fueron a recibir cursos de entrenamiento. De ahí partimos de Santa Rosa de Copán hasta Caiquín Empira. Llegando allá, se apareció un hombre chaparrito con una pistola 38. Hola, me dijo, me dio un abrazo. ¿Y este quién es? Era Campos, que fue compañero mío. Andrés Campos. No, Andrés, creo que sí, Andrés. Me dice, he oído que quieren asaltar, era una escuelita, quieren asaltar la escuela en la noche para robar lo que yo había llevado. Le digo, qué raro, como nombre, si estoy aquí, listo. El conductor también y yo también. Encendimos unos candiles porque no había luz eléctrica y pusimos uno en cada ventana y cada uno con un cohete en cada ventana esperando a los asaltantes que no llegaron, menos mal. Al día siguiente, 2 días estuvimos repartiendo ropa. Había una mujer que nunca había usado calzones. Yo llevaba ropa interior, le dije, vení, ¿has usado esto vos alguna vez? No. La metí detrás de la pizarra, quitarte ese vestido. Vestido amarrado con pedacitos de cabuya, le hacía un hoyito aquí y lo amarraba. Óigame, miseria, no era pobreza, miseria. Le di como 8 vestidos, toma. Y calzones le di unos 6 calzones. Este es para que te lo pongas primero y después te pones el vestido. Y este es para lavar tu ropa, ¿ok? Jabón de lavar. Y este jabón es para que te bañes. Y le di jabón y todo lo que yo estaba loco repartiendo. Fue una experiencia muy bonita. Cuando oigo decir que Caiquín, La Campa, son lugares turísticos, digo, cuando yo los conocí, eran pueblos miserables. Lo he sentido emocionado y encariñado con Nicaragua. Oh, sí. ¿Por qué? Nicaragua, yo pasé en Nicaragua la época de oro en mi profesión. A mí me contrataban de los colegios, me contrataban de la universidad, de organizaciones culturales, para ser maestro de ceremonias. Les gustaba mi estilo de voz. Cuando llegó el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, elaboraron frente a la catedral, que es una enorme plaza, una tarima enorme. Y en aquella tarima estaba el mariachi de México que trajo Díaz Ordaz. El cantante era Ramón Gaona, era el vocalista. No sé cómo, pero yo aparecí en el escenario. Me metí y comencé a hablar. Y le gustó a la gente porque mi estilo era diferente a los de los locutores nicaragüenses. Era más abierto, más desarrapado. Y su voz más neutral, por supuesto. Y conocía también más acerca de México. El mariachi, México, las canciones. Y bueno, ofrecimos un concierto ahí en esa plaza de la Catedral de León. Después fuimos a la casa del alcalde, el doctor Sequeira, que era cardiólogo. Allí tomamos unos tragos, unos bocadillos. El presidente Díaz Ordaz nos saludó y luego partió rumbo a Managua, donde tenía algunos asuntos presentaciones oficiales. Esa fue mi primera experiencia. Me sentí muy cómodo, me sentí muy bien, porque la gente aplaudía. Y cuando bajé de la tarima, la gente me felicitaba, me abrazaban. No me conocían, pero yo me sentía bien. Y dije yo, qué bien, Nicaragua. Y empecé a hacer amistades. La gente, el administrador de rentas, un señor de apellido Sirias, me decía, Andrade Olmos. Hubo un beisbolista cubano famosísimo que jugó con el equipo de León y su apellido era Andrade Olmos. Y me asociaban con el cubano, entonces la gente me decía en la calle Andrade Olmos, porque el apellido Andrade no había en León. Era yo el único Andrade. Más asociado con el cubano decían Andrade Olmos. Yo no conocía al cubano beisbolista, pero la gente me asociaba con él por los apellidos. Y mucha gente me decía Andrade Olmos, y a veces en la radio decía, les habló Virgilio Andrade Olmos. Qué lucidez, qué claridad, qué puntualidad la de el hombre de las verdades, Virgilio Andrade, aquí en Maya Televisión. Creo que la teleaudiencia hace un reencuentro a nivel nacional, los 18 departamentos y sobre todo Tegucigalpa,
donde Virgilio Andrade tuvo una incursión en el 55 en Radio Comayagüela y luego regresa ya con una consumación de popularidad como comunicador social, pero investido también en la política. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa? Estamos conmemorando los 90 años de radio en Honduras, 1929 cuando se funda la HRP1 en la ciudad de San Pedro Sula, y hoy cuando estamos ya de salida en lo que es la frecuencia modulada FM para entrar a lo que es solo plataforma, solo el sistema de radio digital, satelital. A propósito de HRP1, las primeras pruebas se hicieron unos metros arriba de donde estaba la librería de La Opinión. O la librería Cultura. Sí, había un portón ahí de Hacienda, con techo como portón de Hacienda de la familia Bográn. Por ahí se entraba, por ese portón, ahí comenzaron las pruebas. Esto me lo relataba a mí el hijo del poeta Escoto. Yo tengo incluso un DVD donde hago una entrevista con Escoto Soto. Él se llamaba, no recuerdo. El hijo. El hijo. Sí, el ya hijo, falleció también. Sí, el hijo del que poeta. era muy próximo al arte, le encantaba eso de la virtuosidad de los violines. Conservaba antigüedades, Sí. discos, victrolas y muchas cosas. Yo estuve en su casa varias veces. Sí. Raúl Escoto. Don Raúl. Entonces claro. ahí comenzaron las pruebas y dice que Ferrari, el viejo Ferrari, vino algunas veces a consultar con su papá sobre el transmisor y eso, y hasta tomaron unas medidas, con una cinta métrica tomaban medidas en la calle, dice Raúl. Pero mi padre dice, de alguna manera le instruyó, le ayudó a Ferrari, lo asesoró a conocer acerca de la radio, de la transmisión de la radio. Y no solamente eso, me cuenta Guayo Centeno y la misma doña Ilsa, y también me lo dijo don Raúl Escoto, el hijo de don Manuel Escoto Soto, el poeta, que hasta le prestaron equipo y luego le servían de monitores aquí en la costa norte a la HRN, que salió en 1933. Pero nos vamos a la pausa y luego regresamos con Virgilio Andrade, el hombre de las verdades. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total. Qué bien, esta fecha es memorable y los 90 años de la radiodifusión los estamos conmemorando desde la ciudad de San Pedro Sula. Sépalo usted, mi amiga, mi amigo, que 90 años no se cumplen tan fáciles. Y lo hacemos cuando ya desapareció la onda corta. No existe una radio onda corta en Honduras. Ya creo que si hay 100 radios en AM, la amplitud modulada, creo que son muchas. Quedaron prácticamente de nostalgia. Tegucigalpa sí, está lleno el dial en el AM. En San Pedro Sula, lo que hay son unas 6 radios transmitiendo desde la ciudad de San Pedro Sula en AM. Y las otras son repetidoras. En todo lo que es el occidente, yo creo que hay 2 radios nada más en AM. En el departamento de Colón, allá en la zona de Atlántida, hay otras 2 radios en AM. En Lloro no hay una tan siquiera. Allá por Olancho, los locutores, los periodistas, también nos podrían decir, pero es muy poco. En Danlí, el sistema de AM, me decía Mario Mendoza, que es el hijo del decano de la radiodifusión, allá, Ondas Orientales, tampoco ya no hay AM. Bueno, pues en Intibucá creo que todavía hay unas cuantas. Entonces vean que decirles 100 en AM es demasiado. Y el FM al año 2019 ha retrocedido un 30% a los sistemas de YouTube, a los sistemas online, a las plataformas, y pienso que al cerrar el año habrá sobrepasado el 40%. Y dentro de los próximos 8 años, de acuerdo a los franceses, a un evento que nos llevaron, donde yo participé, esa fue la información que nos dieron, que en los 20 años ya no tendrá nada que ver el FM. Y eso fue en el año 2008, cuando asistimos a este evento patrocinado por el gobierno de Francia. Se encuentra en las cabinas de Maya Televisión Virgilio Andrade. El repunte suyo es 1973, sonriendo y comentando toda la vida. Sonriendo y comentando me dio grandes satisfacciones porque pude servir, pude ayudar a muchísima gente. Yo creo que en toda la trayectoria en Emisoras Unidas de Sonriendo y Comentando, bien pude haber entregado unas 60, 70 sillas de ruedas. Cuando no tenía para comprarlas, las buscaba hechas pedazos, buscaba amigos mecánicos, tapiceros, me las reparaban y les daba a cambio publicidad para poder ofrecer estas sillas de ruedas a los más necesitados. Otras veces subía la silla de ruedas en un pick-up
cerca del mercado municipal, y comenzaba a pedir dinero para sufragar el valor de la silla de ruedas, y una vez que se completaba el valor, se le entregaba a la persona allí y el dinero a la otra persona, al vendedor. Entonces eran aventuras y fueron experiencias verdaderamente hermosas, el poder servir, el poder ayudar. Cientos de gente. Monté un comedor infantil en la aldea San Lorenzo de Cofradía. Este comedor infantil lo bautizaron con mi nombre. Cuando yo llegué había un cartel con mi nombre, Comedor Virgilio Andrade. Atendíamos unos 30, 35 niños desnutridos. Después llegaron las señoras embarazadas, mujeres campesinas también, famélicas, también se les daba de comer. Yo desterré con mi familia, con Marta, con mis hijas, yo desterré la desnutrición de esa aldea San Lorenzo, con la ayuda de algunas mujeres valiosas que colaboraron conmigo en esa tarea. Mujeres dirigentes campesinas, patronales, 2 o 3 mujeres entusiasmadas. Carmen Orellana, una de ellas. La otra es Pineda, Dolores, se me ha ido su nombre, pero ella sabe que yo lo sé. Y algunas otras amigas que colaboraron en la elaboración de la comida. Me ayudaba mucho el cónsul de Costa Rica, Walter Morales. Me preparaba unas viandas deliciosas, comida de primera calidad para los hipotes de aquella aldea. Se popularizó mucho el cónsul, sí, Walter Morales, sí. Todo el mundo... Comían rico los hipotes. Lo conocía. Siempre estaba atento. Andrade, ya está lista la comida para tus niños en la aldea. Yo recuerdo eso. Pollos el hondureño. Toda la piel de los pollos que cortaban allí me la regalaban y yo la convertí en chicharrones. Carmen Orellana con otra amiga las ponían a freír, chicharrones tostados de piel de pollo con tortilla. Bueno, había una señora en el mercado municipal que me regalaba verduras y un señor, don Armando, que tenía una pesa. Él siempre me daba cantidad de hueso para sopa. Llevaba hueso y verdura del mercado Medina Concepción. Don Armando Gómez. Armando Gómez. Don Armando Él, Gómez. su El esposa. padre de doña Carmen Gómez, que reside en Estados Unidos, la esposa de doña Elba. Su hijo joven murió. Armandito. Tenía un hijo que era Armandito Gómez. muy atento el muchacho. Marina está en Estados Unidos. Vean ustedes. Pues mire qué y noticia. Erasmito nos está viendo en este momento en tela. Un saludo para Erasmito Mejía, el nieto de don Armando Gómez y doña Elba. Está muy mal de salud ya doña Elba. Claro, el paso de los años y esos kits de enfermedad que... Y trabajó muchísimo. Claro, un hombre honesto, trabajador, don Armando, entregado. Y caritativo. Virgilio, pero hubo una situación que creo lo catapultó a usted, el huracán Fifi. El huracán Fifi. Una gran experiencia. Virgilio Andrade en radio y Virgilio Andrade en revista, lo recuerdo. Me convertí primero en abogado, en la radio. Yo defendía a las mujeres pobres que las querían echar de las cuarterías porque no podían pagar el alquiler. Y una palabra de Virgilio Andrade sonriendo y comentando en Radio Norte. Y armaba tremenda reyerta en la radio desalmado, para que no me sacaran a esa gente de las cuarterías. Me aprendí la legislación del inquilinato, me la aprendí de memoria y discutí incluso con abogados. Y hubo un caso que lo llevé hasta la Corte Suprema de Justicia y le dimos 6 meses sin pago a una señora negra que la querían echar de una cuartería. Le estaban quitando las láminas de zinc del techo. Y ese es un delito, se llama coacción. En fin, me convertí en abogado. Entonces yo era el licenciado del pueblo. Después del licenciado del pueblo pasé el doctor del pueblo. Yo aprendí en la escuela a poner suero, a inyectar las circulaciones primarias. Yo aprendí un montón de cositas en el ejército y eso lo puse en práctica en el FIFI. Sobador Partero ya no. Yo llegué hasta el Achiote, cerca de la frontera de Guatemala, con comida, con ropa, con medicinas. Ponía el grupo de gente y le daba consulta. Como no tenía un estetoscopio, ponía mi oreja en la espalda del niño, veía, tiene un poquito congestionado los bronquios. Tenía galones de antitusivos. Tomás, ya le dan una botella, le das esto. Antiparásitos, pálidos, barrigones, antiparásitos. Vitamina. Esta fundación ¿cómo se llamaba? Patronato Nacional de la Infancia. El PANI. El PANI me ayudaba mucho con galones de vitamina. Los tiempos que patrocinaba la Lotería Chica o Menor de Honduras en la voz de Mario Rolando Suazo. Y yo fui el locutor de la lotería con Radio Tegucigalpa.
Me ganaba 5 Para las decenas, el número es 4. $5 Para la unidad, el número cada es domingo. 5. Entonces el PANI me regalaba esos galones que yo los ponía en botellitas con sus rótulos para darle a los pobres. Allá en aquel campo, todavía después del FIFI, 6, 8 meses después, seguimos trabajando con Humberto Regalado, con Edgardo Iglesias. Seguimos yendo 2 veces a la semana, a veces 1 vez a la semana. Cómo va prosperando lo que están haciendo la gente, el patronato, la colonia Emisoras Unidas, que se les otorgó casa a las personas que quedaron en la calle. ¿Dónde quedaba esa colonia? A la orilla del río Manchaguala. Por cofradía. En un cerro. No, ese es Chachaguala. Ajá. Aquel es Manchaguala. Manchaguala. Es que se parece. Se parecen, claro. Yo creo que Manchaguala es este de cofradía. El de cofradía, sí. Aquel es Chachaguala. Chachaguala. Que es un río, era un río bastante caudaloso, pues en una loma ahí se construyó la casa de Emisoras Unidas, de bloques de cemento con techo. Estas casas fueron entregadas a personas que habían perdido sus viviendas con la condición que no podían vender ni alquilar. Ayuda valiosísima. Ni instalar cantinas. Casa completa, 2 dormitorios, una salita, cuartito para baño. ¿Se dio cuenta de eso la familia ejecutiva de Emisoras Unidas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De don Manuel Villeda Toledo. Alias el Chivo. El Chivo Toledo fue mi compañero en Radio Centro. Sí, el Chivo Toledo. Cuando me despidieron de Radio Norte, porque un coronel les ordenó que me echaran de Radio Norte. ¿Lo despidieron? Porque si no me echaban de Radio Norte, el coronel me iba a mandar a matar a la radio. Oh, para protegerlo entonces. Sí. Me echaron sin explicaciones. Cuando fui a Tegucigalpa, fui donde Villeda Toledo. Me dijo, tengo presiones de dentro y tengo presiones de fuera. Pero explíquese. Hasta ahí. Eso fue todo. Villeda Toledo tenía una camisita así, le salían los hilos aquí. De vieja la camisa, le dije. Y sus prestaciones le dije, guárdelas. Cómprese una camisa con ese dinero, no lo necesito. Orgulloso el hombre porque en ese tiempo tenía mi chequera. Y luego con el tiempo me mandó un cheque de 1.200 lempiras a mi casa. Yo vivía en la colonia Trejo. Manuel Villeda Toledo. Yo lo aprecio mucho, lo respeto mucho. Fue un gran luchador en la radio. Compartimos la cabina en Radio Centro con Victoria Carías, con Requinto Ursina, Ovidio Arnaldo Ursina. Era el operador. Que fue el esposo de doña Telma. De Telma. Ovidio Ursina tenía la guitarra, estaba con el control, estaba con la guitarra. El cantor de San Pedro Sula. Y tenía Sula, tu feria juniana. Roberto Díaz Lechuga, era director de un noticiero ahí en Radio Centro, yo para Rivera y compañía. Estaba también el Sapo Mairena. Napoleón Mairena III. Tenía el noticiero ahí. Con toda esa gente compartimos esa época de Radio Centro, cuando Villeda Toledo y Nahum Valladares comenzaron a levantar ese gigante. ¿Conoció usted a Gon Arévalo? No. ¿A Nahum Valladares? Nahum sí, Nahum trabajó con nosotros en Radio Centro, era uno de los allegados a Villeda Toledo. Locutores como Rolando Ramos del Valle. Que todavía tienen su programa por ahí con música, los sábados son para recordar. Recuerdo que una vez yo tenía un programa, Amílcar Santa María tenía un programa en Radio América, cuando Radio América estuvo en la calle Real. Yo vivía en el barrio La Hoya y me dijo, compañero, quiero que me ayude con el noticiero, que no sé qué, que usted tiene buena voz, que sé, ok. De mañanita llegaba yo los domingos a Radio América. Pues un día que llego, está Rolando Ramos, operador. Entré a la cabina y le digo, yo voy a hacer el programa Panorama. Vaya pues, ahí tenía unas hojas de papel. Y miro a aquel muchacho que coge, saca un octavito de aguardiente, lo destapa, y lo coloca. El operador. Pues sí. Después me dijo un locutor, si esa es costumbre, aquí cada quien tiene su botellita. Como también tener un cohete, me contaba doña Ilsa Díaz que antes los periodistas andaban armados, sacaban su cohete y lo Yo siempre tenía el cohete acá. Gabriel García Ardón dicen que siempre andaba su cohete. Pero sin balas. Sin balas. Ya falleció. A mí me llovieron las amenazas a muerte por el estilo. Incluso cuando yo dejé de beber alcohol, que comencé a hablar sobre la recuperación del alcoholismo, de lo maléfico que se vuelve el individuo con la ingesta de alcohol, porque yo lo viví. Yo lo bebí y yo lo viví. Había muchos que me protestaban en la calle, no jodas, vos has sido borracho y ahora estás hablando mal.
Me acuerdo que aquel viajecito que le dicen el poeta, saliendo yo de la alcaldía, me dijo, ahora atacás a los bolitos. Y le dije, ¿vos sos borracho? No me contestó y siguió su camino y yo seguí mi camino. Entonces mucha gente, algunos individuos me increpaban, porque yo me refería, a veces en términos un poco fuertes, al individuo que desafiaba la vida, se buscaba la muerte y abandonaba sus deberes, su familia. Virgilio Andrade, para beber aguardiente. Es sonriendo y comentando que le da gran popularidad y gran influencia, que lo lleva a la política y lo convierte en casi alcalde, pero se quedó de vicealcalde. Porque Luis García Bustamante contaba con el respaldo unánime de Jorge Arturo Reina. El hermano del candidato. Carlos Roberto Reina. Se llevaban muy bien, ideológicamente y como amigos. Yo con Jorge Arturo no fui amigo de él, solo lo saludé 1 o 2 veces, le entrevisté hasta ahí. Pero Luis García Bustamante tenía todo el apoyo de este muchacho, de Jorge Arturo. Entonces fue fácil. Yo recolecté 4,000 firmas en 2 meses. Yo me iba a las calles con los altoparlantes, un lápiz y una libreta. Firmas. Fue una novedad aquello. Ahí en el Mercado de Ande, me acuerdo yo que las personas hacían fila. Pase, su nombre, su dirección, para votar por Virgilio Andrade, alcalde. Fue una experiencia muy bonita. ¿Tiene dinero o no tiene dinero? ¿Y por qué no tiene dinero? Sí. Porque le dije, fama, poder. Porque como le dije, fui donde Carlos Roberto Reina siendo presidente. Yo trabajé 2 campañas con Carlos Roberto Reina. Nunca le pedí un peso, porque era un hombre tacaño. Nunca le pedí un galón de gasolina al partido. Nunca. Incluso cuando iba yo a los pueblos, yo llevaba comida de mi cuenta. Fue vicealcalde de San Pedro Sula, Virgilio. Y salí debiendo más bien. ¿Y qué pasó? Pues que mi casa estaba ya con el techo raído. Dije, voy a ir donde el doctor Carlos Roberto Reina que me ayude. Yo necesitaba dinero para cambiar el techo de una parte de mi casa. Fui donde él, me recibió, ¿qué tal, doctor? El otro. Anduvimos en campaña, pero mucho tiempo. Comimos juntos en un campo bananero, tortilla con frijoles y huevo frito a las 6 de la mañana. Amanecimos en un campo bananero. Había pues una relación cercana. Le dije, doctor, el motivo de mi visita es esto y esto. Y también tengo una solicitud para un aparato. Mi hija es sorda y necesita un aparato. Tiene audición en un oído y necesita un aparato. El aparato tenía un valor un poco elevado porque era lo último en la tecnología auditiva en los Estados Unidos. El general Regalado el jefe de la Fuerza Armadas ya falleció, Humberto Regalado. Él me daba los pasajes de ida y regreso a Nueva Orleans y me los dio. Yo fui a Nueva Orleans con mi hija. Cuando yo le hablé de Regalado, yo vi que el hombre levantó un poquito la ceja. Parece que no le gustó. Parece que no fue muy atractivo para él el que yo mencionara con tanta confianza a Humberto Regalado Hernández. Bueno, me dijo, en esto no lo puedo ayudar, en lo del aparato. Ahí se mencionaba la cifra. Pero en lo otro sí, que era la ayuda para mi casa. Todavía estoy esperando esa ayuda. Nunca jamás. Cuando vino aquí al Estadio Olímpico le recordé, doctor, le recuerdo una promesa que usted me hizo en casa presidencial. Ah, sí, como no, claro. Y hasta le di un papelito con un sobre y se lo metió en la bolsa de la guayabera. Virgilio Andrade, su relación con la pregunta, ¿por qué no tengo dinero? Le digo, doctor, yo gano un sueldo muy bajo en la alcaldía, entonces se paga muy bajo. Y defiendo y mantengo a mi familia con el trabajo de la radio. Como decía mi padre, le dije, yo no tengo entrenamiento en cohecho y corrupción. Tal vez lo dije en otra forma, pero se lo dije. Yo no soy sinvergüenza, decía mi padre. Por eso no tengo dinero y no presumo enriquecerme o hacer fortuna en el puesto que ocupo, porque más bien me dedico a trabajar para los pobres. Eso de no soy sinvergüenza tampoco le gustó. Yo vi que el lenguaje corporal de él no fue muy satisfactorio y no volví a hablar con él y no me dio ni un peso. Me hizo una promesa y no me la cumplió.
no me la cumplió. Al paso de los años encontré un amigo nacionalista que siempre me tendió la mano, don Fuad Jaruf El Arache. Ese hombre, todo corazón, donde quiera que esté, Fuad Jaruf vive, porque nosotros, mi familia y yo, y miles de hombres y mujeres en Honduras, lo recordamos empresario con del cariño, arroz en Choloma. lo recordamos con gratitud y con admiración. Solamente una consulta, Virgilio, allá al cierre del noticiario. Virgilio Andrade y el Día del Locutor, el Día del Locutor Interamericano. A propósito, yo me di cuenta que existía esta fecha en Cuba. Yo estuve en La Habana, Cuba, en el 6º Congreso Interamericano de Locutores. Fui representando a la Asociación de Prensa Hondureña, APH, y bueno, me tocó participar en ese importante evento en la ciudad de La Habana, Cuba. Por Honduras fueron representantes Irán Claros Álvarez, publicista de Rivera y Compañía. A este lo metió de cuña Manuel Villeda Toledo. Fue Manuel Villeda Toledo, Nahum Valladares, Ernesto Galindo Ruiz el Chaparro y yo. Fuimos los que representamos a Honduras en ese evento en La Habana. Estuvimos también de visita en Santiago de Cuba, en la casa de Antonio Maceo, el titán de bronce, y tengo una foto en la tumba de José Martí. Allá me di cuenta yo que existía el Día del Locutor, y cuando vine a Honduras, yo comencé a organizarme y a organizar a los compañeros locutores para que hiciéramos fiesta, y hacíamos. Alrededor de 5 años hicimos fiesta el Día de los Locutores, el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Yo aprendí esto en La Habana, Cuba. Una ciudad hermosa con mujeres guapísimas. Y en un ambiente, estuve en Radio García Suárez, una emisora chiquita, pero tenía una audiencia y un poder en La Habana. Estuvimos en Radio Progreso, estuvimos en CMQ y en CMBF Televisión Revolución. Oiga, CMBF Televisión Revolución, ahí estaba la Sonora Matancera con Celia Cruz y Celio González. Por cierto, me hice una foto con ellas, pero no me la traje porque no la pude pagar, no tenía dinero para pagar la foto, con Celia Cruz y Celio González. Allí en CMBF Televisión Revolución, allí conocimos a algunos personajes importantes del arte de la farándula de Cuba. Fue una experiencia maravillosa. Fue la primera vez que yo salí de Centroamérica a representar a mi país en la Asociación de Prensa Hondureña, y soy el único periodista que puede acreditarse una entrevista personal con Raúl Castro. Santiago de Cuba, presidente de Cuba. Santiago de Cuba, una parranda, y como yo en ese tiempo le entraba mucho a la botella, bebí ron más de la cuenta. Tuve un altercado con un actor de telenovelas, Irigoyen, cubano. Fue un delegado fuerte en el aeropuerto de Santiago ya para tomar el avión para La Habana, a las 5:30 de la mañana, y le dije, yo no me voy en ese avión. Y no me voy en ese avión, y total, no sé qué hicieron, las cosas que me subieron al avión. Cuando llegué a La Habana, yo había formado un lío también en Santiago, porque un cubano, yo llevaba una foto de Fidel Castro y la puse en la mesa del bar, y al tipo no le gustó, y me empujó, y me dijo algunas palabras groseras. Yo no entendía por qué. Si Fidel Castro era el líder de Cuba, ¿por qué se molestaba? Porque yo tuviera el retrato de Fidel, pero no solo por eso, sino por una palabra que yo dije. Una mujer cubana se sentó a la par mía a practicar, y me dijo, ¿dónde queda su país? ¿Dónde queda Honduras? Y le dije, oh, Honduras queda en la chingada grande. En Cuba esa palabra es malísima, y el tipo la tomó con énfasis porque él quería pelea. Chingar allá es acostarse con una mujer. Yo dije, en la chingada grande. Chicos, tú estás diciendo esa palabra. Le dije, solo dije lo que dije, que yo vengo de un país en la chingada grande. Fue peor, una pelea por aquello. Claro, yo estaba bebido, y el tipo también no me entendió que yo estaba bebido, y un lío. Bueno, llego a La Habana, en el Palacio de Comunicaciones había una conferencia, nos habían invitado allí, llegué, pero yo me sentía mal. Yo me fui al lavabo, me eché un poco de agua en la cara, me enjuagué la boca. En eso veo entrar
un hombre con verde olivo, una trenza y una gorra. Raúl Castro. Detrás de él hay 4 cipotes que se miraban las cachas de las metralletas aquí en unas chaquetas rojas y negras. Y lo miro entrar, yo estoy frente al espejo. Le digo, comandante Raúl Castro. Sí, me dijo. Mucho gusto, soy fulano de tal, de Honduras, papá. Le digo, allá afuera, porque la gente me lo decía en la calle, allá afuera dicen que yo me parezco a usted. Me queda bien de él. Porque el estilo así, ojos rasgados, en Cuba no existe. Raúl es el único. Y el resto de la gente es mulata, o es blanco, o es negra. Y me dice, me cayó en gracia y me simpatizó hasta hoy siempre. Me dijo, no, chico, yo me parezco a ti. Óigame, eso me llenó a mí. Claro. Me levantó el espíritu. Le dije, comandante, necesito un trago de ron. Uno de los escoltas. Tráele un cafecito cubano. Cafecito cubano es un vasito chiquito así de cartón que contiene casi media libra de café. Traen el cafecito cubano, tómaselo, chico. Oye, a los 5 minutos yo sentí que me levantaban de las orejas. Yo sentí que hasta cambié de color ahí frente al espejo. Con eso te vas a sentir bien, me dijo él. Y se despidió. Esa entrevista quedó grabada en mi memoria. Luego fuimos al salón a sentarnos, a recibir la charla, pero yo me sentía 10.000 veces mejor. Cafecito cubano, bendito sea. Comandante Raúl Castro, donde quiera que esté, mi respeto, mi admiración para usted. Después fue presidente. Se despidió de Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, y nosotros nos despedimos de la audiencia, la teleaudiencia, en este enlace de radio y televisión, en los 90 años de radio. Estuvo el hombre de las verdades, Virgilio Andrade, desde 1955. Gracias. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.